Dios les bendiga, los saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo en nuestro programa Alimentando Nuestra Alma. El Espíritu Santo. Algunas personas creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, con todo el respeto que se merecen los oyentes, los que me escuchan, a las creencias que tengan. Pero hoy queremos, por medio de la palabra, que ustedes puedan comprender en realidad qué es el Espíritu Santo. Y vamos a mirar el Espíritu Santo como ese Jehová Padre, creador de todas las cosas. Porque en Génesis capítulo 1 dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, se movía sobre las aguas. Entonces notamos que Dios es espíritu, el Espíritu de Dios, y Dios es un Espíritu Santo. Quisiera que tuviéramos claro esto. Dios es un espíritu, el Padre Jehová es un espíritu. Entonces él dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él no está hablando que derramaría otro ser diferente, que vendría otro ser diferente, sino que sería el espíritu de él. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo es ese Dios todopoderoso, es la forma espiritual. Pero esa manifestación de Dios como Espíritu Santo es en ese proceso, en esa fusión de que Dios habita dentro de nosotros como templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro cuerpo viene siendo templo del Espíritu. Dios habita dentro del hombre y nos da esa facultad de tener una comunión con Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Mateo capítulo 1 versículo 18 nos habla que el nacimiento de Jesucristo, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Cuando tú piensas que el Espíritu Santo es como una tercera persona, otro ser, que esos tres seres forman lo que es un Dios, y la Biblia dice que Dios es uno, o sea que no podemos dividir a Dios, no lo podemos dividir en pedazos porque es imposible. Oye, Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es uno, ¿entiendes? Entonces, ese Espíritu Santo de Dios, dice, concibió en María. Entonces, a veces cuando pensamos que el Espíritu Santo es la tercera persona, entonces diríamos que sería el Padre de Jesús. Y cuando en la Biblia nos muestra el Padre, que el Padre, Jesús hablaba del Padre, está hablando de Jehová, ¿verdad? Entonces pensamos, Jehová. Si eso fuera así, hubiera una contradicción entre el pensar que el Padre es Jehová o el Padre del Espíritu Santo. Si existiese esa doctrina de la Trinidad, como de pronto ustedes la han comprendido, habría un error ahí. Pero como sabemos que el Espíritu Santo de Dios, un Espíritu Santo, una forma que existe desde el principio, que creó todas las cosas, vino a nosotros, ¿verdad? En esa forma espiritual para llenarnos, para estar con nosotros. Entonces sabemos que ese Espíritu Santo de Dios es el mismo Jehová. Ese Espíritu que siempre se ha movido en medio de nosotros y que creó los cielos y la tierra. Ese es el mismo Espíritu Santo. La función de Espíritu Santo fue habitar dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús vino en Mateo 3:11, habla que Juan decía, Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese Jesús bautizaría en fuego, en Espíritu Santo. Y no, nótese que ya habíamos hablado de que Él derramaría su Espíritu, no otro Espíritu. Es tan importante lo del Espíritu Santo en su manifestación de Dios, que el único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo cual tenemos que tener cuidado cuando hablamos de esa función de Dios cuando habita dentro de un ser humano. Cuando Dios habita dentro de uno y uno siente esa bendición tan maravillosa que es tener el Espíritu Santo, tú no puedes después salir diciendo y blasfemando y hablando contra Él, habiendo recibido tan gloriosa bendición en tu vida. No tiene perdón de Dios. Entonces hemos hecho una comparación entre ese Jehová como Espíritu Santo de Dios manifestándose en el hombre para habitar dentro de él. La diferencia que había en la antigüedad, que el Espíritu de Dios venía, ese Espíritu de Dios venía, tocaba al hombre y se iba, venía y tocaba al hombre y se iba. Ahora Él habita dentro de nosotros.
Y yo te brindo esa oportunidad. Yo te, te encarezco que busques esa unción del Espíritu Santo para que tu vida pueda mejorar, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra, nos ilumina, nos abre el entendimiento para conocer las cosas que a veces a algunas personas parece misteriosas, que por qué es esto, que por qué el otro. Ese Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Dice en Marcos capítulo 13:11, vamos a leer en Marcos capítulo 13:11. Marcos capítulo 13:11 dice: pero cuando os trajeron para que entregaren, no os preocupéis por lo que es. Marcos 13:11. Marcos 13:11. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo Él nos va a ayudar cuando estemos nosotros frente a un tribunal, frente a personas y necesitemos hablar de la palabra. Es decir, que no nos preocupemos que hablemos, sino que Él hablará por nosotros. Cuando tú vayas a hablar de la palabra del Señor Jesucristo, habla tú. Habla tú. Habla tú, tócanos, toca mi vida, utilízame, úsame como ese vaso útil. Porque este Espíritu que nos ha dado Dios es el que habla a las almas, es el que convence de pecado. Hechos 2:18 dice: y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquel día derramaré de mi Espíritu Santo y profetizará. Dios, Jehová, derramaría de su Espíritu Santo, por lo cual no podíamos pensar que era otro espíritu, otro ser, sino que era el mismo Dios. Era el mismo Dios manifestándose en nuestras vidas. Dice 2:38. Los 38 nos dice: Pedro dijo: arrepentidos y vosotros, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de bautizarte en el nombre de Jesús, como hablamos la vez pasada, tú recibes el Espíritu Santo y como señal hablas en nuevas lenguas. El Espíritu Santo, cuando tú lo recibes, tú debes hablar en nuevas lenguas. Así como aquellos 120 esperaban la promesa. La promesa era el Espíritu Santo. Era que Jehová venía a habitar dentro de nosotros, no otro ser. Entonces podemos comprender que Jehová y el Espíritu Santo es lo mismo. Ahora, Jesús y el Espíritu Santo. Vamos a analizar este pedacito. Cuando Saulo salió persiguiendo a la iglesia porque no conocía a Jesús, no entendía quién era Jesús, pensaba que era un anatema. Él iba por el camino con ciertos hombres para atacar a la iglesia y vio una luz que lo tumbó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el Hijo. Lo tumbó del caballo. Él sintió una fuerza, un espíritu estaba ahí, una luz que lo dejó ciego. Y le dice: ¿quién eres tú? Y soy Jesús a quien tú persigues. Ese Jesús estaba en forma de espíritu, porque él dijo: no os dejaré huérfano. Ahí Jesús te estaba hablando como Padre: no te dejaré huérfano. Yo vendré y me tomaré a mí mismo. Ahí te hablaba como Espíritu Santo: me tomaré a mí mismo. Entonces vemos que Jesús en su forma espiritual estaba presentándose a Saulo y lo preparó para ser un vaso útil en el ministerio, para predicar su palabra. Y vamos a ver Jesús, el mismo Espíritu Santo. Solo son manifestaciones de Dios. El Espíritu Santo es esa manifestación donde Dios entra a componer una parte más de nosotros, esa ayuda, esa fortaleza, ese poder que nos va a dar la victoria, porque por la carne no vamos a poder, pero por el Espíritu sí. Si dejamos que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos dé la sabiduría y nos da el poder para poder enfrentar a las fuerzas del demoníaco. El diablo se ha encargado de distraer al hombre, de cambiar el objetivo, de perder la línea, de perder la doctrina. Pero el Espíritu Santo de Dios es el mismo Jehová y es el mismo Jesús, porque Jesús y Jehová es lo mismo. Por eso Tomás, por eso Tomás le dijo al Señor Jesús: Señor mío y Dios mío. Entonces este Padre Creador, esta fuerza, esa luz verdadera que alumbra todo, venía a este mundo.
Por eso sabemos que el Espíritu Santo de Dios es ese mismo Espíritu que siempre ha estado con nosotros y que creó todas las cosas por su poder. No busquemos otra forma de explicar este poder, aun y que la fuerza activa de Dios, no es ninguna fuerza activa de Dios. El Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros, porque sois templo del Espíritu Santo, templo del Dios vivo. Entonces yo los invito a creer en su palabra. Acuérdense cuando ese mago trató, Elimas, el mago, trataba de hacer fraude, y por medio del Espíritu Santo, el apóstol lo ve y lo reprende y lo deja ciego, porque esto nos da poder a nosotros y autoridad para enfrentar las fuerzas del enemigo. El poder para poder enfrentar a seres superiores normalmente que nosotros, que son los demonios, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el Dios Todopoderoso entre nosotros, Él nos da la capacidad de vencer esta batalla, el poder del Espíritu Santo. Yo te invito a recibir el Espíritu Santo, porque te bautizas en el nombre de Jesucristo y recibes el don del Espíritu Santo, y tu señal es hablar en nuevas lenguas, como aquella iglesia primitiva nos mostró. Bueno, espero que les haya gustado este programa, que el Señor Jesús los bendiga. Recuerden, el Espíritu Santo de Dios, el que se movía en la faz de las aguas, es el mismo Espíritu Santo de Dios que vino aquí a morar dentro de nosotros para darnos la victoria. Jesucristo los ama y los quiere salvar. Gloria al nombre de Jesucristo.